Hola, que el Señor les bendiga, qué gusto poder encontrarnos un domingo más para poder aprender de la palabra de nuestro Dios. Y ahora quiero invitarte a que como cada domingo podamos ubicarnos en nuestra base bíblica, la cual se va a encontrar en esta ocasión en Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 25. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 25. Y si ya lo encontraste, podamos leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Bueno, como podrás ver aquí, a continuación, es un pequeño cuadro acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es un hecho que se ubica en el último capítulo, al terminar ya prácticamente el libro de Segunda de Samuel, y como dice el título ahí, David censa al pueblo. Este episodio también lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 21. Y bueno, contarte de modo muy breve, quizás debido a los minutos no podemos profundizar más verso a verso, pero sí poder contarte qué sucede, que la Biblia nos dice que Dios se enojó muchísimo contra Israel. Ahora, la causa principal podemos encontrarla cuando vamos a Crónicas, en el capítulo 21, en el versículo número 1. Por eso que ahí el cuadrito azulito nos dice verso 1 y Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Es en relación a que nos dice el libro de Crónicas y nos da bastante luz de lo que sucedió. Nos dice que en realidad Satanás hizo y motivó a David a censar al pueblo. Y ahora tú te preguntarás, ahí como puedes ver en el cuadro verde, ¿un censo es malo? Si vamos a la historia hasta este momento que ha sucedido mucho antes y retrocedemos en el tiempo, podemos ver que en el libro de números ocurren dos censos. Y tú te podrás preguntar o me podrás decir, pero hermana, pero si Dios mandó dos censos antes, ¿por qué en esta ocasión se enojó contra Israel y contra David? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la salvedad de todo es que en el libro de números donde nos encontramos dos censos, es que en esas dos ocasiones, primero, Dios lo había ordenado y segundo, tenían un propósito claro y específico. No era porque sí, no era al azar. En base al contexto del libro de números, en cualquiera de las dos ocasiones principalmente era porque era necesario contabilizar los hombres que tenían que ser adiestrados para la guerra, porque ahora Israel en ese momento se estaba empezando a preparar para conquistar la tierra prometida. Y lo mismo sucedió en el segundo censo, para ver cuántos habían quedado y ya proseguir a la formación de los hombres que estaban disponibles para poder prepararse para el ejército. Eso era muy distinto a lo que estaba sucediendo en el día de hoy, o sea, en esta ocasión. Ahora la Biblia nos dice que en realidad Dios no mandó a David y tampoco había un propósito. David se le ocurrió simplemente contar cuántos hombres tenía en su ejército y para ver y para poder entender y ver cuánto era la dimensión de su reino. Pero no tenemos que olvidar que Dios no lo había ordenado. Entonces, por esa razón es que vemos a Dios muy enojado, muy molesto. Y si continuamos con el tercer cuadrito que nos dice otras naciones, bueno, esto nos menciona de que si nosotros averiguamos un poco de historia, podemos darnos cuenta que las otras naciones censaban a su población, censaban su ejército con el objetivo de darse cuenta cuánto era la magnitud de lo que ellos tenían. Pero era su pueblo, su territorio y su reino. En este caso nosotros no tenemos que olvidar que Dios había puesto a David por rey porque había desechado a Saúl y que el pueblo o el reino no le pertenecían a David, sino que David había sido puesto
por Dios en ese lugar. Por lo tanto, el reino no era de David. Entonces, hasta este momento no sé si me entiendes en realidad lo que sucedió realmente y por qué este censo no es bueno. Bueno, el versículo 10, la Biblia nos dice que David entra en sí. No nos olvidemos que Crónicas nos dice que en realidad el que llevó y que instó a este censo fue Satanás. Pero el verso 10 nos dice que David se da cuenta y dice, rayos, ¿qué hice? Y él se humilla ante Dios y pide perdón. La Biblia nos dice que Dios manda al profeta Gad a decirle a David de lo que había sucedido. Y el profeta le da tres opciones. Le dice, primero, 7 años de hambre, 3 meses huyendo de sus enemigos, o bien 3 días de peste. Finalmente David que decide, bueno, dijo, verificó las opciones y dice, bueno, que sean 3 días, es mucho menor. Pero si nosotros seguimos leyendo la historia, podemos llegar a darnos cuenta que en realidad el que estaba pagando por su error y por su pecado no era David mismo, sino que era el pueblo. Llega un momento donde la Biblia nos dice que en realidad David ve al ángel enviando, y la Biblia nos dice que esto azotó tan fuerte, fueron 3 días, pero fueron 3 días muy terribles que estaban afectando al pueblo, que en realidad David se da cuenta y pide perdón y clama a Dios y le dice, pero es que en realidad ellos están sufriendo por una mala decisión que yo tomé. Debo ser yo a quien debió herir. Es así que Dios, por medio del profeta Gad, le pide que haga un holocausto. Ahí, nuestro último cuadrito. Y Dios lo manda a que vaya a la colina o hasta a la era de Arauma. Ahí vemos nuevamente que como este hombre quizás tenía muchos bienes, pero él era el rey de Israel, el que venía a pedirle que le dé. Entonces, lo que vemos es que él le dice, tú, todo lo que tú quieras, toma, llévatelo. Pero nuevamente podemos encontrar el corazón de David cuando él le dice, yo no voy a llevar nada que a mí no me cueste, porque no tenemos que olvidar también de que el propósito del holocausto y de las ofrendas de paz era que al quien ofrecía el sacrificio tenía que costarle, porque si no, no tenía sentido ofrecer la ofrenda, tenía que salir de él. Así que David paga por su ofrenda, pero y finalmente él ofrece un holocausto y ofrece sacrificios de paz ante Dios. Y es así que finalmente sucede lo que nosotros podíamos leer en el último versículo de este capítulo, donde dice, y allí David edificó un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ahora tú dirás, pero hermana, ¿y esto qué relación tiene conmigo? ¿Qué relación tiene con nosotros? Aparte de una hermosa historia bíblica. Bueno, cuando yo estudiaba esta clase, o en realidad revisaba el pasaje bíblico, venía a mi mente y a mi corazón que esto simboliza mucho la vida del creyente y la vida del cristiano. Tú dirás, pero hermana, ¿qué? ¿Por qué? Nosotros no tenemos que olvidar que somos comprados a precio de sangre. Y al igual que David, muchas veces tomamos decisiones de manera apresurada. Partimos este año hablando acerca de las decisiones. Y de esa misma forma, en muchas ocasiones, Dios permite que seamos tentados y que en realidad metamos la pata. Sí, muchas veces Dios permite eso. ¿Sabes por qué? Porque necesita que nosotros entremos en sí y que seamos disciplinados. Incluso cuando esas caídas o momentos cruciales en nuestra vida no vienen de Dios. Pero Él se encarga de ayudarnos y de ponernos en el camino. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, eh, metemos la pata, nos equivocamos, pero podemos reconocer, bendito Espíritu Santo que nos permite poder reconocer nuestra condición y nuestro pecado. Y entonces volvemos en sí y podemos
pedir perdón y el Señor nos perdona. Pero no tenemos que olvidar que así como este episodio y otros que nos narran en la vida de David y que nos narra segunda de Samuel, nuestro pecado trae consecuencias, ya sea pequeño, ya sea grande. No es que Dios diga, bueno, no te preocupes, hijito, hijita, es un pequeño pecadito, no lo vamos a tomar en cuenta. No, en muchas ocasiones, lamentablemente, nuestros descuidos, nuestros pecados tienen consecuencias y afectan a quienes en realidad no lo merecen. En este caso, el pecado de David afectó al pueblo, que no tenía por qué pagar por su error. De esa misma manera sucede con nosotros. Sí, Dios nos perdona, pero quedan las consecuencias de nuestro pecado. Es así que nuevamente volvemos en sí. Y quizás muchos sufren, pero cuando logramos comprender que el error no debía recaer sobre los demás, sino que el error es nuestro, la culpa es nuestra, nuevamente podemos ir ante Dios. Quizás nosotros el día de hoy no ofrecemos un sacrificio, un corderito, una ofrenda de paz, un holocausto, como lo hacían en la antigüedad. Pero sí lo que podemos hacer es derramar nuestro corazón ante Dios, ser específicos, ser sinceros. Yo siempre les he dicho, y quienes me conocen de forma bastante cercana saben que es así. Les digo, sean sinceros con Dios. Cuéntale detalle a detalle. No importa que te dé vergüenza. No te olvides que al final Dios lo sabe y lo sabe todo. Así que aunque tú no se lo digas, Él ya lo sabe y sabe el detalle y conoce todo. Sé sincero, sé sincera con Dios. La sinceridad nos trae libertad ante su presencia. Reconocemos nuestro pecado, pedimos perdón, le decimos a Dios, somos totalmente sinceros y le decimos, no quiero volver a hacerlo. Ayúdame, porque la verdad te necesito y no quiero. Como les decía en la clase anterior, cuando el pecado en realidad no nos agrada, nos sentimos incómodos, es desagradable. Ten la seguridad que Dios te perdona. Y al igual como David, podemos leer finalmente, como dice aquí, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Dios escucha nuestras oraciones y Él escucha y Él está atento cuando le pedimos perdón. Y cuando es un perdón genuino, un perdón sincero de decir, no lo quiero volver a hacer. Perdóname si mi pecado afectó a otras personas que en realidad no lo merecían. Pero podemos tener la certeza y la seguridad de que si acudimos ante Él con un corazón sincero y le pedimos perdón, su gracia, la sangre de Cristo nos limpia y nos perdona de nuestros pecados. La ira cesa porque tenemos un mediador, que es Jesucristo. Así que por esa razón te decía que me parecía que esta historia bíblica como que ilustraba mucho nuestro caminar. Porque así es, día a día. Quizás a veces nuestros pecados no son tan como grandes, entre comillas, decimos, pero son pecados igual. Bendita misericordia, bendita gracia, que está cada día para nosotros. ¿Qué haríamos nosotros sin la misericordia y sin la gracia de Dios? ¿Te has puesto a pensar eso? Yo sí. Y créeme que en realidad creo que no sería nada. No estaría viva y no estaría aquí hablándoles a ustedes si no fuese por eso. La palabra de Dios dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 en adelante, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Y luego el profeta dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Qué hermosa es la palabra del Señor, qué hermoso es poder no olvidar que si no fuese por la misericordia y su amor inagotable hacia nuestras vidas, no sé qué sería en realidad de nosotros. Así que
esta es nuestra clase del día de hoy. Este es nuestro pequeño momento reflexivo. No te olvides, puedes profundizar mucho más en el capítulo 24. Ahí puedes leer con detalle todo lo que sucedió. Yo en esta ocasión solamente te cuento un pequeño resumen y te animo a que sigas aprendiendo y sigamos estudiando juntos la palabra de nuestro Dios. Esta es nuestra clase del día de hoy. Un abrazo grande a la distancia. Que tengas un lindo día domingo. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.